¿Cómo se encuentran hoy? Buenos días. Buenos días, profe. Muy bien. Buenos días, profe. Parece que ya está casi todo el grupo, faltan unas cuantas personas. Si gustan, esperamos unos 2 minutos a que se terminen de conectar. En caso contrario, comenzaremos con la clase, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos comenzando con la sesión. La gente que falta, bueno, ya nos seguirá uniendo a la conversación más adelante. Uh, es una materia diferente la que estaremos revisando, además de Historia de Norteamérica. Estaremos compartiendo este semestre Historia de África, que junto con la de Historia de Asia me parece una de las materias, uno de los cursos más interesantes. Incluso podríamos decir que hasta exóticos hasta cierto punto, debido a las temáticas, a la perspectiva, al tipo de espacio que vamos a tratar de estudiar a lo largo de este curso. Entonces espero que sea igualmente interesante para ustedes durante las sesiones que vayamos teniendo, ¿sí? Antes de pasar igual a las formalidades, me gustaría, bueno, tengo en lista a 2 personas más. En la clase de Norteamérica tengo a 21 personas y aquí tengo 23. No sé si esas otras 2 personas se encuentren conectadas en este momento. Bueno, ok, bueno, eso lo revisamos después entonces. Por lo pronto, quisiera conocer algunas perspectivas que tengan acerca de el continente africano. ¿Qué es África? ¿Qué representa África? ¿O qué sabemos sobre este continente? Me gustaría saber sus perspectivas al respecto. Sí, dígame, Arnoldo. El ejemplo de bueno, o sea, el ejemplo más bien, la situación de África es curiosa. ¿Por qué? Porque nos pone quizá
¿Cómo plantear el escenario? Se dice que, por ejemplo, de que si la humanidad alguna vez llegase a llegar más allá de la Tierra, que colonizase otros mundos, nunca olvidaría la Tierra porque es su hogar natal. Y aquí es donde uno se pone a ver, ¿en serio? Entonces, ¿por qué África, para nosotros, el lugar de donde viene la especie, es un lugar tan malditamente olvidado para toda la historia? Cuando se habla de la historia sobre África, prácticamente lo único que se menciona es que de ahí venían los esclavos que utilizaron las grandes potencias europeas para colonizar el resto de los continentes, el resto de los países a donde extendieron su influencia. Entonces, básicamente, África es un continente que es fundamental para el desarrollo de la especie humana en general, pero que es absolutamente, pues, no solamente olvidado, sino hasta casi ignorado, deliberadamente hecho a un lado. Yo creo que de una manera todavía más fea que Asia, porque Asia, pues bueno, todavía puede sacar alguna que otra cosa, por ejemplo, decir de que sí, es que tal evento importante vino de allá o si algo importante, de alguna otra forma llegas, pero África es casi que no, ahí, más allá de quizá Egipto, que Egipto siempre se deja de lado súper rápido porque es historia muy antigua, más allá de eso ya casi no hay nada de África y ahí ya, hasta ahí llego. Sí, definitivamente. De hecho, esas contradicciones en considerarse la cuna de la humanidad, pero al mismo tiempo ser el sector poblacional más olvidado, va a ser uno de los problemas que vamos a estar abordando, ¿no? Y de hecho va a ser el primer asunto que vamos a abordar a lo largo del semestre. Gracias, Arnoldo. Tengo aquí también a Miguel Ángel, con la mano levantada. Gracias, profe, pero creo que lo levantó primero Emerson. Ok, me gusta que haya educación. Bueno, adelante. Sí, es que yo lo levanté, pero creo que Arnoldo sintetizó muy bien los aspectos que yo quería mencionar, que eran principalmente lo de pues, el hecho de que es un continente olvidado, ¿no? Para la historia en general, sobre todo la historia pues, eurocentrista, ¿no? Que es la que pues, casi siempre vemos, ¿no? En la mayoría de las academias o en la mayoría de los programas, tristemente, porque, pues, bueno, así se maneja. Pero creo que es importante pues, resaltar que obviamente esto no implica que, y bueno, creo que todos estamos conscientes de eso, que pues esto no implica que no sea relevante o que no esté relacionado con nuestra perspectiva. Entonces, pues yo creo que, como usted mencionó, maestro, pues sí va a ser algo pues, muy interesante, ¿no? Poder ver cómo se conecta esta historia pues, con otros temas que hemos visto y también cómo se desarrollan estos temas por sí solos de una manera pues interna dentro de ese mismo continente, ¿no? Sí, de hecho específicamente hablar por ejemplo de eurocentrismo a lo mejor ya es un poco obsoleto. Hay muchas corrientes de las ciencias sociales, no solo la historia, que están optando por utilizar otros calificativos como occidentalizado, por ejemplo. Pero sí, definitivamente el discurso que nos va a llegar sobre África va a ser bastante parcial, va a ser principalmente europeo. Luego vamos a tener otras fuentes, pero ya lo iremos revisando con más detenimiento. Y el segundo punto que menciona, sí, definitivamente, también es paradójico el hecho de la conexión que existe con otros momentos de la historia, en otros espacios del planeta, y que África tiene mucho que ver en eso, o que ha tenido mucho que ver al respecto, y de cualquier manera sigue siendo un caso muy raro, digamos, dentro de la historiografía. Gracias, Emerson, por su comentario. Miguel. Ya, gracias, profe. Pues de lo que mencionaba sobre como qué pensamos o qué se nos viene a la mente cuando alguien menciona o habla de África, creo que por lo general, ya no nada más el historiador, por lo general pensamos en la Copa Mundial. En la Copa Mundial que hubo en Sudáfrica es mucho por los minerales, todos los ahorros que tenían, un continente muy rico en diamantes, muy rico en petróleo, muy rico en recursos naturales, marcado por el colonialismo, el colonialismo lo dividió de tal forma que prácticamente todos los países quedaron un poco incompletos. Era algo de lo que Thomas Sankara, otro revolucionario de Burkina Faso que luego llegamos a pensar, mencionaba, con la idea del panafricanismo, de que era que si toda África se llegaba a unir como un solo país, una sola nación, pues no les faltaría ningún recurso, que es de que luego un país vecino tiene un río, pero el otro no, por la forma en la que fue dividido, que la misma Europa puso los grilletes en los estados africanos al mismo momento de darle su libertad. Creo que por lo general también pensamos en el Congo, en Angola, Zaire, como se llegaba a llamar en
la Guerra Fría, pensamos en UNITA, en Jonas Savimbi, en Somalia, en la peli de la caída del Halcón Negro, los jefes de guerra, Warlords. Pensamos en Nelson Mandela. Creo que por lo general pensamos a África como un lugar todavía muy salvaje y tribal, lleno de guerras. Sí, Miguel Ángel, de hecho, también gran parte de la información que vamos a tener va a ser por Discovery Channel, por ejemplo, o National Geographic. Esas van a ser nuestras referencias y van a ser referencias bastante contemporáneas. Y luego también iniciabas tu comentario con algo que destacar, por ejemplo, lo del Mundial de Sudáfrica en 2010. En ningún otro momento de la historia se realizó un evento de esa magnitud en África, en ninguna parte del continente, considerando las circunstancias por las que han atravesado. Y de hecho, si lo ponemos en perspectiva, Sudáfrica es la región relativamente más estable de África y más próspera, entre comillas, pero también es un proceso bastante reciente, de no más de 40 años, lo que sabemos sobre Sudáfrica, ¿no? De hecho, 5 años antes, unos años antes de que empezara a sonar Mandela con mayor fuerza, ahí tenemos el Live Aid, ¿no? De este concierto a beneficio de la hambruna en algunas partes de África, y ya para la siguiente década ya están estableciendo un gobierno democrático en Sudáfrica. Entonces, sí es un continente de muchos contrastes, de gran inestabilidad, y también trataremos o buscaremos la forma de ver esa perspectiva a través de eso, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. También tiene la mano levantada José Ricardo Galván. Adelante. Bueno, buenos días. Bueno, además de obviar lo que es de la pobreza, la conquista, el colonialismo, siento que otra cosa interesante es que entre más cerca esté de Europa, se le podría considerar más civilizado, y me refiero a los países. Y entre más tiempo estuvo la población europea, más civilizado, entre comillas, puede estar. En el caso de Sudáfrica, que se quedó con esos rasgos. E incluso lo que decía el norte, lo digo más que nada bueno, es que es curioso porque Marruecos, todas esas partes del Sahara Occidental están muy civilizadas, entre comillas, pero si se mueven un poquito más para lo que es pues Libia, son prácticamente Siria, son estados fallidos, pero Egipto no es porque es algo importante para los europeos y para la economía, como también una observación. Y más que nada, siento que entre más en el centro de África es donde ya está el conflicto, el tribalismo, la guerra, porque fue lo que más se llegó a explotar. Gracias, José Ricardo. De hecho, eso también, con eso vamos a ir empezando. ¿Qué pasa en el norte de África? ¿Qué pasa en el centro? ¿Qué ocurre en el sur? También la dimensión geográfica, aunque no es muy extensa, si la comparamos, por ejemplo, con Asia o con América, África también nos va a presentar una serie de contrastes geoculturales muy interesantes que estaremos abordando. Y, por ejemplo, sobre Egipto, pues también tiene sus momentos, ¿no? De hecho, con la primavera árabe del 2011, en esa región, que fue Marruecos, que también llegó a Túnez, a Egipto, etcétera. También Egipto pues demostraba que realmente todavía le faltaba mucho en lo que se refiere al orden político y al orden social, ¿no? Entonces, aunque nuestra referencia histórica sea el antiguo Egipto y todas estas referencias de momias y faraones y pirámides, etcétera, pues vamos a ver que también las invasiones, la explotación económica, la presencia europea muy, muy temprana, también Egipto ser el cruce, este puente entre África y el resto del mundo, pues sí va a tener sus ventajas y sus desventajas, y por eso vamos a hablar de un momento bastante contemporáneo, pues muy conflictivo también en la zona norte, que se está llenando también de extremismos religiosos con el Islam. Entonces, también trataremos de revisarlo con detalle. Lucero Guadalupe nos dice, muchos quisiéramos viajar al pasado para ver ese concierto en vivo. Sí, definitivamente, todas las personalidades que participaron con fines de caridad, ¿no?
Bien, ¿alguien más, alguna otra persona que quiera compartir su opinión con la clase? Bueno, tenemos ahora revisar con mayor detalle, con mayor precisión, lo correspondiente al curso. Entonces, como se habrán dado cuenta, pues sí tenemos algunas referencias, algo de en lo que consiste. A ver, tenemos otro comentario acá. También siento que muchos países tienen ese sentimiento paternalista hacia África. ¿Nos puede explicar a qué se refiere con sentimiento paternalista, José Ricardo, por favor? Más que nada como un intervencionismo. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, todos ellos tienen como... Es que lo digo paternalista, pero es más como de interés. Como tienen intereses en las regiones y como comparten alguna historia, pues porque fueron sus colonias hasta después de la Segunda Guerra incluso, bueno, colonias entre comillas, pues sí mantienen esa idea, incluso desde el idioma, desde que también, en caso de futbolistas, por ejemplo, perdón, en caso de futbolistas, por ejemplo, que estuvieron ahí, franceses, no me acuerdo el país, pero si ellos van a Francia, pues tienen la nacionalidad francesa, o sea, tienen pleno uso de derechos. A eso me refiero, que a pesar de que ya no son colonias, el sentimiento y el interés, pues ahí está. Sí, de hecho, varios académicos han considerado a esa respuesta como una especie de culpa, ¿no? De buscar redimirse después de lo acontecido en la época colonial, en la época imperialista. Entonces, en parte es por eso. Además, también vamos a ver que el caso de Francia en África va a ser una circunstancia bastante particular. Ya nos daremos cuenta más adelante. ¿Cómo es que el colonialismo o el imperialismo francés va a ser muy diferente al imperialismo británico? Cada uno va a seguir su propia lógica, y por eso es que también esas reminiscencias pasadas se van a ver reflejadas en la actualidad. Igual la migración, los éxodos desde África en barcazas por el Mediterráneo, que hemos visto mucho en los noticieros y en redes sociales, bueno, precisamente se debe a eso, ¿no? Que buscan salir del continente y el primer destino al que buscan es Francia, en la mayoría de los casos. Y ya también iremos viendo el mapa colonial, cómo se va configurando, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, el pasado vamos a ver cómo tiene repercusiones en la actualidad. A ver, otro comentario, dice Carlos Liberato: la historia de África sufrió la difuminación por parte del colonialismo europeo, lo cual minimizó o borró el esplendor de los imperios y las ciudades que surgieron hace miles de años por todo el continente. Sí, efectivamente, Carlos. No sé si quiera ampliar su comentario al respecto. Sí, maestro. Yo recuerdo mucho que cuando iniciamos ahora sí que la carrera en tercer semestre con el maestro Jacobo, que él nos daba historia de Asia, nos platicó un poco también sobre historia de África y nos mencionaba esto de cómo la sociedad tendemos a dejar olvidada la historia de África, como ya lo hemos dicho, como un continente salvaje, el que carece de cultura, de historia, de tradiciones. Pero pues esto se debe mucho en que nosotros pues pertenecemos a esta herencia occidental de Europa, ¿verdad? Y por lo regular la sociedad logra pensar que somos descendientes de la Grecia helenística, pero también es muy justo y muy necesario valorar esto de la herencia africana que se manifiesta en muchos matices de nuestra sociedad. Por ejemplo, en la religión, hace un momento yo comentaba con mis compañeros en un equipo sobre la tendencia sobre la santería que viene de la religión del Congo, que se mezcla con el cristianismo en la Nueva España y después surge esta tendencia. Sin duda, pues el colonialismo europeo arrasó con todo esto, algo muy parecido como lo que pasó con las civilizaciones indígenas que había antes en nuestro país, y tenemos esta conciencia de no pensar en África como un continente con algún imperio, con alguna sociedad, con alguna cultura base, a excepción de la egipcia, que por supuesto siempre está en el imaginario, y lo logramos sintetizar simplemente como un continente no civilizado. Sí,
Aunque digo, también ahí tendríamos que cuestionar qué es civilización, ya que lo medimos a partir de parámetros occidentales, como también mencionabas al principio. Entonces, esas categorías de imperio, de reino, de reyes, de dominio, de esta expansión territorial, vamos a ver que no son propias de la lógica africana hasta la llegada de grupos masivos externos, primero el Islam y después los europeos, los imperios cristianos. Entonces sí, digo, estamos en esa idea de que pues está mal o estuvo hasta cierto punto, están en una situación de retraso económico y político y social, o como lo querramos ver. Sin embargo, hay que considerar que muchas de estas categorías pues sí son externas o ajenas a África, y eso es lo que ha impedido entender la complejidad, ¿no? Vamos a ver también que muchos grupos humanos asentados en varias partes de África, pues no les va a interesar la expansión o el dominio sobre otros territorios. Al contrario, van a tratar de conciliar alianzas para de esa manera sobrevivir. Claro, el caso atípico va a ser Egipto, que ya revisaremos con detenimiento, pero sí ahí habría que balancear esta idea de las categorías externas. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, Carlos, por ampliar su comentario. Y José Ricardo apunta: cierto, Europa como la máxima, Asia como la exótica y África como la olvidada. Bueno, también podríamos poner ojo al respecto. ¿Alguien más que desee participar antes de continuar? Muy bien, entonces les voy a ir compartiendo la presentación para revisar un poco sobre el contenido del curso. Ya les anticipaba que se llama Historia de África. Nuevamente tienen mi correo ahí por cualquier cosa que requieran. Y como imagen principal tenemos este mapa de 1554. Se considera el primer mapa moderno o el primer mapa en forma del continente africano. Entonces, en general, tiene la forma, o reconocemos la forma genérica de África. No sé si notan alguna particularidad en el mapa, en las imágenes que estamos revisando. Recuerden que no veo la manita, entonces si quieren participar. Podríamos decir que geométricamente es quizá, por así decirlo, más rígido, es decir, no es tan redondeado como vemos normalmente los mapas de África, parece incluso más cuadrado en algunas partes. Sí, claro, digo, no hay que dejar de lado que África es un bloque de tierra como tal, entonces en parte también responde a esa lógica. ¿Alguien más? Profe, yo la verdad, un poco estúpido, lo primero que noté es que pues no aparece Madagascar. Bueno, hay algún rastro aquí, pero sí, no está completo, es únicamente un rastro. ¿Qué más? Un barco desde abajo, o sea, desde Sudáfrica, tal vez pueda ser como una muestra del comercio. Okay, muy fue bien. Lo primero que vi. ¿Alguien más que note algo en particular? Es un mapa muy poco detallado. África no se conocía mucho y por eso, o sea, es muy general. O sea, nada más tiene, pues, probablemente lo que se ve ahí es únicamente cosas que alcanzaron a ver desde la costa, porque no podían meterse mucho a África. Así es. ¿Algún otro aspecto que quieran resaltar? ¿Es un cíclope lo que está hoy, o es una persona cuyos dos ojos están bien pegados y parece que son? Es un monóculo, sí, es una persona con un solo ojo, un cíclope. ¿Sí? Entonces, de ahí de entrada ya nos damos cuenta de la extrañeza o del desconocimiento que se tenía sobre la población. Y si se fijan también, no es una persona de raza negra, sino que tiene una tez más clara, ¿no? Entonces también nos habla de ciertos elementos, podríamos decir, inventados a partir de crónicas o de narraciones o cosas similares. Sí, efectivamente, es un cíclope el que vemos en esta zona de aquí. Ahí lo tenemos. ¿Alguien más? También se alcanza a percibir, maestro, un tipo de coronas y cetros, no sé si sea alusivo a los imperios antiguos de África o sobre las posesiones europeas.
Sí, son principalmente gobiernos autónomos, son sociedades autónomas. Para este momento los europeos no llegan a Europa de forma expansiva, sí van a estar en algunas zonas de la costa, principalmente los portugueses, pero no, son gobiernos autónomos. Y si aquí leemos, ya utilizan las categorías europeas como regnum, el reino, ¿no? Y utilizan también los símbolos, la simbología europea. ¿Alguien más? ¿Está en latino? ¿En qué idioma está? Sí, está en latín. No hay que olvidar que para ese momento las lenguas romances todavía no eran usuales para documentos oficiales, digamos, podríamos decir, sino hasta el siglo siguiente, con Descartes. Él va a ser el primero en utilizar estos textos con su lengua nativa, ¿no? Con el francés. Muy bien, gracias. ¿Mande? No, que me equivoqué, que dije idioma, no, es lengua, pero sí me confundí por un momento. El latín sigue siendo idioma, aunque ya nadie lo hable realmente. En fin, muy bien. ¿Mande? Sí, sigue siendo una lengua muerta, por eso. Exactamente, sí. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna observación sobre el mapa? Bueno, entonces... Tiene bien marcadas las, digamos, los sistemas montañosos de las zonas. Sí, vamos a ver un intento de estudio o de representación orográfica aquí con los relieves. Igual los ríos, por ejemplo. ¿Sí? También los ríos y lagos que más adelante van a funcionar muy bien para los europeos, ¿no? Entonces, si se fijan, esa es la primera noción o la primera representación gráfica que vamos a tener del continente africano. Y también lo más importante es, por ejemplo, que a esta zona es la única que le denominan África, ¿sí? A esta zona del norte. Y en cambio a todas las demás zonas, ¿sí? Les dan un nombre en específico. Entonces, de forma muy antigua, únicamente la zona norte, ¿sí? Del continente va a ser conocida como África. A esta zona se le va a llamar más Etiopía. Entonces, sí es una cuestión bastante compleja la que va a atravesar el continente. Muy bien, continuamos. ¿Quién me ayuda con la presentación, por favor? Si quiere yo. Adelante. El curso de Historia de África está diseñado para involucrar a los estudiantes en las problemáticas que enfrentan las diferentes regiones que integran al continente africano. Asimismo, pretende despertar en las futuras historiadores e historiadoras el interés por profundizar en el estudio de los asuntos africanos. Así es, digo, ya notamos que tenemos algunas referencias al respecto, pero podríamos todavía conocer un poco más. Claro, esa es la intención, ponerlo en un plano más amplio y sobre todo traerlo a nuestra actualidad. ¿Por qué África está como está en este siglo XXI? ¿Y por qué? Y si podría estar de otra forma. Bien, el propósito. Yo muestro. Sí, adelante. Sí, gracias. Propósito, revisar la historia de las regiones que integran al continente africano a partir de la irrupción violenta de los europeos en el siglo XVI hasta el fin de los regímenes coloniales que inauguraron la era postcolonial, cambiando para siempre la perspectiva política, económica y social de los pueblos africanos ahora independientes. Muchas gracias. Debido a que, como iremos revisando, las fuentes o la información que disponemos del continente previo a la llegada de los europeos es tan escasa, pues sí vamos a tratar de revisarlo con el mayor detenimiento posible, sin embargo no tanto como quisiéramos. Entonces nuestro punto de interés va a ser el siglo XVI o finales del siglo XV en adelante, y ahí es donde nos vamos a centrar. La evaluación es la misma estructura o el mismo sistema que tenemos para la clase de Historia de Norteamérica. ¿Saben qué? Esperen, olvidé de nuevo la grabación. Fijamos como que vamos a empezar de nuevo, ¿no? A ver.
Bien, les decía entonces que tenemos los criterios de evaluación que van a ser los mismos que utilizamos para la clase de Norteamérica, 2 exámenes parciales, uno con un 20% de la evaluación, cada uno con 20% de la evaluación. También vamos a tener uno a la mitad del semestre con las unidades 1 y 2 y uno al final con las etapas 3 y 4. Un producto integrador de aprendizaje con 30% del valor, los avances del PIA un 10% y las lecturas y la participación un 20%. Entonces, seguimos la misma lógica que estamos trabajando en la otra materia. Bueno, sobre el producto integrador de aprendizaje, en esta ocasión, para esta materia vamos a trabajar una revista electrónica. El propósito principal es que ustedes se familiaricen con los procesos editoriales, ¿sí? Uno de los requisitos fundamentales para los historiadores y las historiadoras es la redacción, escribir. Y creo que lo han practicado hasta cierto punto en otras materias con sus PIAs. Pero luego, ¿qué pasa con esos trabajos que escribes? Que no se queden ahí en tu computadora, que no se queden en una nube, sino que se difundan, que se den a conocer, como alguien comentó en la clase anterior, que les preguntaba sobre cuáles son sus aspiraciones, ¿no? Entonces, también la idea de este trabajo es una formación un poco más integral sobre la redacción y la divulgación. En ese sentido, por eso propuse una revista electrónica, también por una cuestión sanitaria que estamos viviendo y por una cuestión ecológica, va a tener este formato, ¿no? Igualmente, si hubiéramos tenido la clase presencial, igualmente hubiera tenido este formato electrónico. Muy bien. En este sistema, en este proyecto, van a trabajar de 4 a 5 equipos, ya que igualmente estaba revisando que son un número impar. Bueno, procuren que los equipos sean más o menos equilibrados. No quiero un equipo de 8 personas, no tiene ningún sentido. Entonces, traten de organizarse con su grupo y busquen la mejor forma de equilibrar los equipos, es decir, que no pasen de 6 personas, y si son 6, pues entonces tendría que hacer alguna modificación a la estructura del trabajo. Entonces, de 4 a 5 equipos. Y cada uno me va a entregar una revista. Ahora, cada equipo va a elegir un dossier. Dossier en el sistema editorial es un eje temático, o en este caso, como hablamos de historia, un eje temporal. Es decir, ustedes pueden elegir hablar, por ejemplo, de las intervenciones europeas, del imperialismo europeo, ¿sí? Y toda la revista va a girar en torno a ese eje. Entonces, algunos me van a hablar, por ejemplo, de los franceses, de los europeos, o de las consecuencias, de los ingleses, perdón, de las consecuencias, entre otras cosas, ¿no? Ustedes elegirán ese dossier. Puede ser temático o también puede ser temporal. Pueden hablar de un periodo en particular y abordar desde diferentes puntos de vista ese elemento, o inclusive en eje temático pueden elegir un país o una región y también abordarlo desde el punto de vista social, económico, político o mixto. Ustedes decidirán ese aspecto también. Ustedes están libres de decidir eso. En las cuestiones de la estructura del PIA, para esta revista deberá ser como una revista profesional, ¿no? Deberá contar con una portada, deberán asignarle un nombre, que no necesariamente tiene que reflejar el contenido del trabajo. También ustedes son libres de decidir el nombre de la revista que más les parezca. Debe contar con un índice. Por obvias razones deben de estar numeradas las páginas para poder formular el índice al inicio de la revista. Debe contar con una editorial de por lo menos una página. Si el equipo ya es más grande, de 4 o 5 personas, pues entonces será dos páginas, ¿no? O página y media. Sí sabemos en lo que consiste un editorial, ¿verdad? ¿O hay alguien que tenga duda? Yo sí tengo dudas al respecto, la verdad no Según sé. lo que recuerdo de la Sí, lo escucho. según lo que recuerdo de la preparatoria, era como bueno, pero no se siente que me va a dar una cachetada. Era como una especie de opinión, como que no opinión, sino como, bueno, sí, sobre el tema.
No, Pues sí, no, digo, ¿verdad? aunque quisiera, pues no puedo traspasar la pantalla, pero sí, va por ahí el sentido de la editorial. Es prácticamente una presentación, es la introducción a lo que se va a revisar en la revista, y la mayoría de las veces el editor de la revista, es decir, quien reunió todo el material de los diferentes autores, pues también proporciona una opinión. No nada más va a decir trata de esto y de esto otro, sino que muestra la intención de realizar ese dossier en particular, cuál es el propósito, la intención, cuál es la relevancia. En eso consiste una editorial, ¿sí? Insisto, por eso se le denomina de esa forma, porque combina una presentación y una opinión a grandes rasgos del contenido y de la intención del dossier en particular, ¿sí? ¿Alguien alguna pregunta hasta aquí? De hecho, nada más sobre lo que usted decía, de hecho también a veces se le llama nota editorial o nota del editor. Así es. Y para quienes han leído revistas, casi pues es la contraportada o va después del índice y normalmente está la fotografía de alguna persona o de alguien importante, en este caso el editor. Y pues nada más era eso. Es que me acordé porque me acostumbraba a leer revistas. Muy bien, digo, todos deberíamos leer más de todo, ¿no? Un poquito más de todo. Gracias. Sí, puede variar el nombre, nota editorial, nota del editor, aunque con mayor frecuencia vamos a encontrar que se le llama editorial. Entonces, después del índice incluyen la editorial. Ahora, sobre el contenido de la revista, después del editorial, por lo menos 3 artículos donde se aborden el dossier que del que van a tratar. Cada artículo deberá de ser de entre 5 y 7 páginas, ¿sí? Ya también revisaremos si la cantidad de integrantes de cada equipo, si modificamos eso, pero me parece que fácilmente pueden hacer un artículo de 5 páginas en el semestre, ¿no? Y también esto es importante. En las revistas es más frecuente utilizar el formato APA que el formato Chicago o MLA. Estos otros 2 sistemas se utilizan más para libros y para capítulos y cosas similares. Y el sistema APA se utiliza más para páginas web, para revistas electrónicas. Entonces, en esta ocasión, para Historia de África, van a utilizar el formato APA. Igual, la última edición, creo que es la 6ª edición o 7ª edición de APA, también se encuentra disponible en internet todo el manual para que lo puedan utilizar de forma adecuada. Deberá también incluir al menos 3 ilustraciones que podrían variar desde imágenes genéricas, mapas, fotografías u otras que ustedes deseen, dependiendo con el dossier que elijan. Estas fotografías o estas imágenes o ilustraciones deberán ir a página completa, deberán cubrir toda la página y con el pie de imagen. El pie de imagen es como el que aparece aquí, por ejemplo, en el mapa, pero ustedes me deberán agregar la referencia de dónde obtuvieron la imagen. De preferencia que estas imágenes vayan intercaladas, es decir, a veces van después de cada artículo o antes de cada artículo, entonces sería, no sé, artículo, imagen y así sucesivamente. Si ustedes deciden mostrarlo de otra manera, adelante, no hay ningún problema. Finalmente, una reseña bibliográfica de entre 1 y 2 páginas. Una reseña bibliográfica, bueno, van a elegir un libro, ustedes elegir un libro, van a leerlo, ¿sí? Y me van a hacer una reseña sobre ese libro que van a incluir en la revista, ¿sí? Una reseña no solo es un resumen del libro, no solo es de qué trata, sino muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de literatura, es cuál es la línea del autor, etcétera. Pero en este caso quiero que me digan la pertinencia, la relevancia de este estudio bibliográfico. Entonces, ustedes buscan un libro, ¿sí?, que les llame la atención, relacionado con el dossier y con el curso, claro. Lo leen y me hacen la reseña bibliográfica, ¿sí? Finalmente, cuando ya tengan todo la revista terminada, van a cargar ese documento en una plataforma electrónica. Pueden utilizar ISU, pueden utilizar Script, pueden utilizar academia.edu o cualquier otra que ustedes
conozcan o estén familiarizados, también la pueden recurrir a ella. Entonces, la presentación final del trabajo no me van a enviar un archivo, me van a enviar un link con donde contenga el documento, ¿sí? Ahí es donde yo realizaré la evaluación. Y si utilizan, por ejemplo, ISO, pues que tenga la opción para descargar, ¿no? Para tener ahí también el respaldo. Y bueno, supongo que ustedes están más familiarizados con el diseño y con todos estos equipos que yo, entonces supongo que podrán recurrir, no sé, a Publisher o algún otro programa que consideren. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Sí, escucho un micrófono ahí abierto. Sí, no hay dudas. Ok, perfecto, muy bien. De cualquier manera, les voy a compartir yo algunos ejemplos de revistas electrónicas estudiantiles del país, y entonces ustedes se podrán dar una idea un poco más exacta de cómo se lleva a cabo este proceso. Son revistas muy de gran difusión, de divulgación. Entonces yo les compartiré algunos ejemplos para que tengan como referencia. No es necesario que lo copien o lo hagan igual a estos ejemplos, simplemente es para que tengan una referencia para poder continuar, ¿sí? Entonces, tómenlo en consideración. Ahorita que termine la sesión o más adelante, les comparto en la sección de archivos algunos ejemplos para que los vayan revisando y busquen las revistas. E insisto, la intención es que se vayan familiarizando con las revistas. De hecho, algunas de las revistas que les voy a compartir tienen convocatorias abiertas para estudiantes de licenciatura. Entonces, si más adelante quisieran presentar un artículo o una reseña a estas revistas, bueno, ahí se ponen en contacto con los editores, ¿sí? Para que también vayan fogueándose en esta área del proceso editorial. Y bueno, que les hagan todo este proceso de evaluación y de revisión, ¿sí? Para tener ahí mayor precisión. Igualmente, el calendario de actividades no varía mucho respecto al que les mostré en la clase de Historia de Norteamérica. Igual, esto va a estar sujeto a cambios, no sabemos qué inconvenientes se van a ir presentando a lo largo del semestre, entonces únicamente es para tener ahí algunos elementos. Igual, para finales de marzo, ustedes tendrían que presentarme los avances del PIA, que también van a ser evaluados. Igual va a ser quienes conforman los equipos, si ya se decidieron por algún dossier, si ya tienen la idea para los artículos, o si ya ubicaron algún libro que les interese revisar. Todos estos aspectos ustedes me los van a ir platicando esos días a finales de marzo, y que insisto, no es un documento formal, pero sí voy a tomar yo nota de todos estos datos que ustedes me están presentando para al final contrastarlos con el producto final y ver la forma en que me lo están presentando, y también en ese momento, si hay dudas o si hay elementos para corregir, ese va a ser el momento principal. Claro que si en algún otro momento del curso tienen dudas, ya me avisan y lo revisamos, ¿de acuerdo? Igual tenemos un receso vacacional, la entrega del PIA va a ser para finales de mayo, el primer parcial para mediados de marzo, el segundo para finales de mayo también, el periodo de evaluaciones a principios de junio, y el cierre de las actividades administrativas es el 18 de junio, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, bien. Lo que sigue. Vamos a ver. Igualmente, en la sección de archivos, ustedes van a encontrar dos carpetas, una que dice materiales de clase, que tiene las lecturas básicas, y otra carpeta que dice lecturas complementarias. Prefiero compartir los textos completos, el libro o la revista completa, por si a alguien le interesa leer un poco más u otra parte del libro. Vamos a estar revisando 4 unidades de aprendizaje. El programa también ya lo tienen en la sección de archivos, por cierto. La primera etapa, vamos a revisar diversidad regional y el mundo antiguo en África.
con estas temáticas que presentamos del lado izquierdo. Vamos a revisar la época antigua de África. ¿Qué pasaba antes de la llegada de los de grupos extranjeros? Esta idea de África como cuna de la civilización, cómo construimos la historia de África, que de hecho va a ser las primeras lecturas. Eso va a tratar la unidad de aprendizaje 1. La número 2 se centra sobre todo con la llegada de los musulmanes y la presencia de europeos y cómo se empieza este reparto colonial desde el punto de vista económico y político. Luego ya veremos en forma el colonialismo en la etapa número 3, los modelos de colonización de cada nación europea, cómo llegan los portugueses, qué le toca a los españoles, cómo organizan su sistema los franceses y los ingleses, etcétera. Y después, ¿qué resulta de la colonización? Que en general pues va a ser el subdesarrollo, ¿no? Y entre otras cosas que les va a legar el colonialismo. Finalmente, en la etapa número 4, vamos a revisar las independencias, la descolonización del continente. Aquí esto de progreso industrial, bueno, es bastante relativo. ¿Qué pasa en África durante la Guerra Fría y el África contemporánea? Y vamos a revisar la participación, por ejemplo, también de África durante las guerras mundiales, especialmente en la Segunda, y luego que cuando estos conflictos terminan y sus colonizadores están pues en una situación deplorable, ¿no? Entran ahí también en una serie de conflictos. Aparece aquí los criterios de evaluación, las características del producto integrador y las lecturas básicas. De una vez les voy a decir las que van a revisar para el lunes, por favor. En primera instancia, este texto de Pierre Berthaud, de ese van a leer de las páginas 1 a la 25, por favor. Está el PDF ahí en las carpetas. Y también van a revisar, por favor, de este texto de José Arturo Saavedra, de las páginas 69 a 76, 69 a 76. Son pocas páginas en realidad las que van a tener que leer, no son ni 20 me parece, entre las dos lecturas, ¿sí? Ahí vamos a estar revisando con esos textos algo de lo que estuvimos comentando al principio de la clase. ¿Qué pasa con la historia de África? ¿Cómo se ha escrito o por qué se ha escrito de una forma en particular? Sobre eso versa las lecturas que van a tener para el próximo lunes, por favor. Y bueno, aquí también tenemos algunas lecturas complementarias. Igual, si quieren utilizar las lecturas complementarias para hacer las reseñas para sus revistas, también es válido, ¿sí? Pero también procuren ponerse de acuerdo con los demás equipos para evitar que haya tanta repetición, ¿sí? A lo mejor que haya dos equipos que hagan sobre el mismo libro, puede pasar, no hay ningún problema, porque cada uno lo va a redactar de forma diferente, pero sí tómenlo eso en consideración. Entonces pueden utilizar estas lecturas complementarias como textos para sus reseñas o pueden optar por algún otro, ¿sí? Y no necesariamente cuando hagan la reseña tiene que ser un libro de corte histórico, puede ser algo más literario inclusive, puede ser sobre filosofía, puede ser sobre novela, ¿sí? Últimamente han surgido varios autores y autoras africanos y africanas en los últimos 20, 30 años, ¿sí? Entonces es válido y muchos de los textos, hay algunos que no pude encontrar en digital, pero la mayoría están ahí en las carpetas, ¿sí? Por ejemplo, este de los negros y mulatos en el Nuevo Reino de León no lo pude encontrar, y creo que había algún otro que no encontré, pero en general todos están ahí en la carpeta, ¿sí? Para que los tengan opción de utilizarlos también para informarse y para su trabajo final, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Emerson, dígame. Sí, nada más para confirmar, maestro. Entonces, la segunda lectura que nos mencionó es la de Saavedra, ¿verdad? Sí, es la de José Arturo Saavedra. Ok. Es el compilador. Ok. De la página 69 a la 76. Ok.
¿Sí? Ok, gracias. Perfecto. De cualquier manera, ahorita en el chat aquí les dejo las referencias. Sí, José Ricardo, dígame. No, le iba a preguntar por las páginas de la otra, pero si ya va a dejar la referencia, pues qué mejor. Sí, ok. Pues, de cualquier manera, para que quede ahí registrado en la grabación, de Pierre Berthaud, de la página 1 a la 25. ¿Sí? Es básicamente la introducción del libro, que digo, ya es un poco desfasado el libro, pero todavía presenta cosas que no son de utilidad, sobre todo este capítulo en particular. ¿Sí? Emerson, ¿tiene alguna otra observación o comentario? No, se me olvidó bajar la mano. Gracias. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra referencia o comentario que necesiten sobre lo que acabo de comentar? Muy bien, entonces seguimos donde nos habíamos quedado. A ver, permítame un segundo. Aquí está, sí. Bueno, entonces quedábamos en lo de las actividades, calendario de actividades, y ya les mostraba un poco sobre la unidad de aprendizaje 1. Debido a que no tuvimos la sesión del lunes por lo del asueto, voy a ir adelantándome un poco a lo que van a revisar en las lecturas que les solicité, claro, de forma muy general. Ustedes ya harán el resto con las lecturas. Bueno, primero, sobre África, pues sí, ya vimos que tenemos algunas nociones al respecto. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que son más los contras que los pro para reescribir una historia de África o para pretender escribir una historia de África, sobre todo considerando lo que ya dijimos, ¿no? Esta diversidad y heterogeneidad sociocultural y geográfica que tiene el continente. Entonces, tenemos algunas fuentes que nos van a permitir revisar o entender el pasado histórico y el pasado reciente de África, pero nos vamos a dar cuenta que en muchas de estas ocasiones, pues, no van a permitir la construcción de un discurso completo, ¿no? Primero, tenemos a la arqueología, digo, a lo mejor ya vimos Indiana Jones y podríamos pensar que va por ahí, y pues en parte, pero pues no se están buscando tesoros, lo que busca la arqueología son restos materiales de las comunidades, ¿no? Entonces, como se habrán dado cuenta en algunos otros cursos, la arqueología con estos restos o vestigios materiales de las sociedades antiguas, pues presentan información muy relevante, ¿no? Por ejemplo, mucha de la alfarería o de las herramientas que utilizaban estas personas nos van a decir cuestiones como el tipo de economía o de organización social que llegaron a tener. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que África va a ser muy rico en estos restos arqueológicos, pero luego tenemos la otra disciplina a otras dos disciplinas, que es la antropología, por ejemplo, ¿sí? La antropología física también le va a hacer mucho a esto de las excavaciones para recuperar restos óseos, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de esta idea de África como la cuna de la civilización. Entonces, todos estos restos que vamos a encontrar de los primeros seres humanos del mundo, pues aquí van a ser encontrados. Igual, ahí hay un detalle, porque muchos de los restos óseos encontrados en África también a veces interrumpen la secuencia evolutiva. No sé si supongo que han oído hablar de esto del eslabón perdido o cosas similares. Bueno, precisamente se da porque en una región de África encuentran restos de un tipo de antropoide, ¿sí? Y en otra región van a encontrar otros restos, aunque coincidan en las fechas aproximadamente. Entonces, eso no va a permitir la articulación de un discurso continuo o cronológico, ¿sí? Para la recuperación del pasado humano. Entonces, pues sí, la arqueología nos sirve, sí, la antropología física nos sirve, pero todavía hay mucho que ligar para las siguientes décadas.
Las otras fuentes que también son muy parciales, porque las vamos a encontrar en algunas regiones más que en otras del continente, son los llamados griots o relatos orales, ¿sí? Esta historia oral transmitida de generación en generación, que no nos es desconocida, muchas comunidades indígenas mexicanas todavía tienen esta idea de relatar las cosas que sucedieron, mitos, leyendas y otras cosas. También las van a tener varias comunidades africanas. Pero tenemos ahí también dos problemas o dos asuntos. El primero es que muchos de estos relatos orales van a hablarnos únicamente de un aspecto de la realidad de las comunidades, es decir, únicamente nos van a remitir a un pasado remoto y mítico, ¿sí? Pero nos sirve a lo mejor para entender algo de su idiosincrasia, algo de su concepción sobre el mundo, incluso podríamos hablar de una filosofía primigenia del ser africano. Y el otro aspecto, pues, es que con la salida obligada de muchas personas a raíz de la esclavitud, pues también mucho de estos relatos orales se van a ir perdiendo, ¿no? Entonces van a quedar incompletos, no se llevaban a las personas más ancianas o mayores, se van a llevar a los jóvenes y ya no van a alcanzar a transmitir o van a interrumpir la transmisión del relato oral, ¿no? Entonces, aunque los griots son fuente muy importante, ¿sí? Hay que recordar que esas comunidades prácticamente no desarrollaron una escritura, a excepción de los egipcios, pues todo va a ser a través de esta transmisión de generación en generación. Otra de las fuentes a la que podemos recurrir para construir la historia de África son algunos, y lo pongo así entre paréntesis, documentos escritos, que van a ser muy antiguos. Bueno, muy antiguos me refiero a no más, a lo mejor del siglo III o del siglo IV antes de nuestra era, que van a ser de los griegos, de los romanos y de los hebreos. Van a tener en sus escritos diferentes referencias hacia África, ¿sí? Los griegos y los romanos, por ejemplo, dominaron alguna parte del norte de África y van a ir escribiendo, van a ir documentando un poco de lo que ocurría en el norte de África, ¿sí? Por ejemplo, vamos a encontrar referencias incluso en Homero, ¿sí? En Tucídides también vamos a ver algunas referencias sobre África, pero insisto, va a ser esta África septentrional, esta que colinda con el Mediterráneo. Vamos a tener algunas referencias sobre eso. De los hebreos, bueno, a través del Antiguo Testamento, por ejemplo, se va a hablar del reino de los etíopes, ¿sí? Se va a mencionar obviamente Egipto, se va a mencionar algunas regiones acá del Magreb, es decir, de la zona occidental norteña de África, ¿sí? Pero hasta ahí van a llegar las referencias y van a ser bastante aisladas las referencias. Igual no nos permitirían o no han permitido construir un documento o una narración completa. Luego, y esto lo revisaremos con más detenimiento, ¿qué pasa cuando llega el Islam alrededor del siglo VIII al norte de África? Bueno, también muchos historiadores y muchas personas que se quedan ahí en África del norte y luego llegan a la península ibérica, pues también van a hacer sus redacciones y van a hacer sus ilustraciones sobre esa zona del continente y que van a perdurar durante varios siglos. De hecho, Ibn Khaldun, que va a construir esta historia universal, ¿sí? Este historiador musulmán, me parece que del siglo XIV, también va a ser el que más se va a dedicar, ¿sí?, a escribir o a relatar la historia de África, y es el que va a dar con más detalle qué ocurre en el aspecto climático, geográfico, económico, social e histórico a través de las comunidades que va explorando, y probablemente es el documento que más información nos pueda proveer sobre el África antigua, ¿no? Esta zona que tenemos ahí en el norte de África. Y finalmente los documentos europeos, estos informes elaborados primero por los exploradores y luego por las compañías comerciales, van a hacer esta idea de
de ver qué ocurre en África, qué pueden extraer de ahí y qué riquezas pueden encontrar, ¿no? Entonces, también estos discursos de los europeos van a ser muy importantes para la comprensión de África, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más, alguna observación o comentario hasta aquí? Todo claro hasta el momento. Sí, todo claro. Ok, muy bien. Lucero nos comenta aquí en el chat pocos fondos por parte del gobierno. ¿Sobre qué en particular? De Egipto, es que, bueno, hace poco pues estaba, bueno, creo que medio año se estaba teniendo como pocos fondos por parte del gobierno de Egipto para una excavación que estaban haciendo cerca de, no me acuerdo qué ciudad era, pero sí, estaba muy interesante, pero sí, si no encontraban algo para finales de mes o la temporada de las tormentas de arena se iba a intensificar, el gobierno iba a quitarle los fondos y estaba muy, muy padre. Sí, y de hecho va a ser un asunto muy, muy complejo. De hecho, cuando Napoleón invade Egipto, también va a destinar muchos recursos para la exploración, sobre todo en la región de donde están las pirámides, porque digo, era lo más atractivo. Pero digo, al final de cuentas, también va a dedicar más recursos a la guerra que a la arqueología y va a dejar ahí muertas las excavaciones, ¿no? Sí. Pero tiene mucho que ver con la intención, ¿no crees? Sí. Así es. Nos comenta Elías, tendríamos más fuentes si tuviéramos la biblioteca de Alejandría. Definitivamente, de hecho, no solo tendríamos más fuentes sobre África, ¿sí? Sino tendríamos más información sobre la región mediterránea en general, sí, con los documentos ahí de Alejandría, ¿sí? Del mismo Egipto, de la región de la península arábiga, de las mismas costas mediterráneas que conforman Europa. Pues sí, lamentablemente así ocurre, ¿no? Con ese trágico incendio de Alejandría. Sí, Aida, ¿quiere comentar algo? Ok. Sí, entonces definitivamente tanto la intervención de los gobiernos, insisto, lo primero lo hizo Napoleón, luego lo van a intentar otras compañías, y se dan cuenta muchas de estas exploraciones van a ser patrocinadas por entes privados, no por los gobiernos. Al gobierno le interesaba mantener controlada socialmente las regiones para mantener el tráfico y mantener el comercio. Entonces estas iniciativas arqueológicas van a ser sobre todo privadas, van a ser sostenidas por compañías privadas, individuales. De hecho, cuando descubrieron la tumba de Tutankamón en 1923, pues los gastos corrían por compañías privadas mayoritariamente, ¿no? Entonces, ese también va a ser el asunto. Bueno, seguimos donde estábamos. Ya decíamos entonces que algunas de estas fuentes son las que algo de información van a dotarnos para conocer sobre el pasado de África, sobre el pasado antiguo, no el pasado más reciente. Y ahí, primero ese es el primer asunto. Ahora tenemos el otro lado, que son las limitaciones ya no de las fuentes, sino propiamente del continente. Primero el clima y el relieve. Yo les empecé diciendo sobre la arqueología, las expediciones y cosas similares, y nos vamos a dar cuenta de que muchos artefactos no van a sobrevivir al clima, por ejemplo, del Sahara o a las grandes inundaciones del centro de África. Entonces también muchos artefactos se van a ir perdiendo, ¿sí? O no se van a conservar de la mejor manera debido a las condiciones climáticas y al relieve, ¿sí? De hecho, digamos que la deshidratación o la
¿cómo diríamos? Desertificación, podríamos decir así, del Sahara. Desertificación. Sí, podríamos decirlo de esa forma, del Sahara. Va a ser un fenómeno bastante reciente, ¿sí? Y a partir de ahí es donde se van a empezar a perder muchas de las fuentes arqueológicas y restos óseos, y ya no van a llegar hasta nosotros precisamente por eso. La otra razón es que vamos a ver el punto número 2 de la organización social. Se trataba en la mayoría de los casos de una organización tribal o comunitaria reducida, ¿sí? Entonces a estas personas, a estos grupos humanos, a estos asentamientos no va a ser la prioridad dejarnos fuentes o elementos para reconstruir su historia, puesto que tenían una perspectiva diferente. Ya hablamos que sostenían la historia a través de los relatos orales, pero también pues muchas de las veces vivían de temporal, es decir, vivían en un espacio determinado en una época del año y después se trasladaban. Entonces también llevarse restos como textos o cosas así, o muchos elementos como vasijas cerámicas, pues no iba a ser la prioridad. Entonces también ese tipo de organización es lo que nos va a impedir que muchas de las fuentes antiguas lleguen hasta nosotros. Por el otro lado teníamos el aislamiento, que no solo tiene que ver con el clima y el relieve. Es decir, la formación de comunidades va a ser muy distante, si no van a ser muy cercanas, tanto por la cantidad de miembros que la integraban, que no era necesario constituir una aldea grande, ¿sí? Tanto como por las distancias que había, por ejemplo, para tener los recursos de supervivencia. Por ejemplo, el consumo de agua o de alimentos se va a limitar. Eso va a formar comunidades muy, muy pequeñas y las va a aislar unas de otras. De hecho, las guerras, o lo que nosotros conocemos como guerras, no van a ser tan frecuentes en África, ¿sí? De hecho, va a ser más problema cuando llegan los europeos que antes que ellos, ¿sí? Claro que sí va a haber conflictos violentos, en la antigüedad lo sabemos, pero no van a ser el patrón, porque estas sociedades se mantienen relativamente aisladas. Entonces, esta falta de hibridación, esta falta de compartir fuentes o compartir artefactos, no va a ser la constante. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con otra limitación para reconstruir la historia africana. Finalmente tenemos el idioma. También vamos a ver que muchas de esas comunidades tienen lenguas ancestrales muy específicas, muy particulares, y que difícilmente van a sobrevivir hasta nuestros días o hasta tiempos relativamente recientes, por varias razones. Una, ya lo sabemos, que es la desarticulación de estas comunidades a partir de la llegada de los europeos, pero también va a ser, con la esclavitud, pero también va a ser por esta serie de conflictos que van a surgir después de los europeos, ¿sí? Muchas de estas comunidades van a ser destruidas, ¿sí? Y con ellas se pierde el idioma. Entonces, de las que sí sobrevivieron, pues no sabemos lo que quieren decir, y de las que no sobrevivieron ni siquiera reconocemos el idioma. Entonces, como pueden darse cuenta, hay varias limitaciones, o prácticamente todo es limitación, al hablar de la situación de África para la reconstrucción de la historia, ¿sí? ¿Alguna observación o comentario hasta aquí o preguntas? Bien, entonces, insisto, no voy a agotar aquí el tema de las fuentes, el tema de la construcción histórica, porque eso ya lo verán ustedes con las lecturas, pero sí es importante empezar con estas referencias para llegar con eso, con el libro. Bueno, el segundo punto es la cuestión geográfica, ¿sí? Este es el mapa actual, o de la situación actual de África, ¿sí? Ahora, dejando de lado la comparativa del mapa que vimos al principio, ¿qué particularidades podrían mencionar sobre esto? Sobre la situación geopolítica de África en este momento.
Pues que hay muchos países y pues como de tamaños muy variables, ¿no? Algunos que ni siquiera tienen pues salida al mar y que pues están prácticamente pues aislados de muchos otros. Bueno, no sé, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el caso de Lesoto, ¿no? Que es un país dentro de Sudáfrica. Entonces, pues sí, yo creo que es eso, que una división como un poco pues desigual, que pues, sabemos que pues, tiene que ver con pues los antiguos imperios colonialistas, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Qué otra particularidad podemos identificar en el continente africano actual? Pues que si se busca un mapa de hace 20 años, Sudán del Sur no existía y probablemente el territorio de otros países era distinto. Ok, O sea, sí, es muy cambiante en base a los conflictos y guerras. así es. La reconfiguración va a ser, la reconfiguración sociopolítica, geopolítica va a ser muy frecuente y todavía no nos sorprende que en esta década pueda ocurrir algo similar. ¿Sí? ¿Qué más? Que las fronteras actuales no respetan, por así decirlo, las fronteras, digamos, antiguas, o las que por mucho tiempo tuvieron las tribus o pueblos entre sí, sino que fueron más bien impuestas con el tiempo y que a veces hasta dividieron a pueblos que habían estado aliados, o Así unieron a es. pueblos que habían sido enemigos. Sí, de hecho, las fronteras llamadas culturales rara vez van a ser respetadas en algún territorio dominado por una potencia extranjera. De hecho, si ustedes ven la situación de América Latina, ¿sí? También va a ser algo similar. Vamos a ver casos muy atípicos como Centroamérica, el Caribe, y frente a una gran extensión como Colombia, como Brasil. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir en México. ¿Sí? La herencia colonial va a permanecer hasta cierto punto y van a romper estas fronteras culturales. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que la Huasteca, potosina, hidalguense, etcétera, se planeó hacer durante el tiempo de Maximiliano como un solo estado para recuperar toda esa tradición cultural, pero al final los liberales triunfaron y dijeron no, hasta aquí. Algo similar podemos trasladarlo hacia África, que las fronteras culturales pasan a un segundo plano frente a los intereses colonialistas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos apreciar del continente africano actualmente? ¿Alguien? No. Ok, bueno, fíjense bien. Entonces, también mencionaba uno de sus compañeros las salidas al mar, cómo algunos países van a prosperar o van a ser condenados debido a esas circunstancias. Por ejemplo, vamos a ver, no sé, la ocupación de Marruecos, ¿sí? A principios del siglo XX, cómo va a ser la puerta de entrada, ¿sí? de los aliados en muchas ocasiones para el continente, junto con Argelia y Túnez, ¿sí? y bueno, prácticamente toda esta zona, ¿sí? También como algunas otras regiones como Somalia, ¿sí? Que el propio subdesarrollo los ha llevado a aprovechar el mar a través de la piratería, por ejemplo, ¿sí? También lo mencionaban hace un rato. De hecho, creo que una película reciente, la del Capitán Phillips con Tom Hanks, ¿sí? Habla, Sí, me acabo de acordar de eso Sí, también. esto está muy buena. Sí, Los piratas somalíes. exactamente. Entonces vemos cómo no son los piratas del Caribe, ¿sí? que vemos en las películas, sino que tienen una estructura y un sentido totalmente diferente. Entonces, la salida hacia el mar les permite o se vieron obligados a utilizarlo de otra manera. ¿Sí? Igual vamos a ver que los primeros asentamientos europeos, esta exploración portuguesa del siglo XV, va a circundar esta zona, ¿sí? Aprovechando el mar. Y por eso es que vamos a ver tantos cabos y tantos puertos, ¿sí?
tantas localidades llamados cabos y llamados puertos, porque el cabo es donde esta salida geográfica, ¿sí? Porque es la zona que más van a limitar la entrada a los portugueses, y luego ya el resto de los europeos harán lo suyo, ¿sí? Más adelante iremos revisando otros mapas. De hecho, los mapas van a ser nuestra fuente principal para comprender en otra dimensión el complejo panorama de África, ¿no? Igual estas regiones de agua dulce, ¿sí? Los ríos y los lagos, las cataratas, también van a permitir la movilización de diferentes grupos humanos. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario final? No, profe, todo claro. Ok. La siguiente clase, ¿sí? que hayan tenido la oportunidad de leer los textos, tanto para África como para Historia de Norteamérica, espero tener una participación un poco mayor de otras personas, ¿sí? No que no quiera escuchar a los compañeros que han contribuido muy bien, por cierto, a la clase, pero sí quisiera escuchar otros puntos de vista y otras voces para la clase. Eso nutrirá mucho más, considerando que son veintitantos alumnos, ¿sí? Entonces, tómenlo en cuenta para las siguientes clases para ambas materias, ¿de acuerdo? Muy bien. Si no hay más dudas, ¿sí? Le dejamos hasta aquí por hoy. Y por favor dejen su asistencia registrada en el chat, ¿sí? Antes de que se retiren, perdón. De las 23 personas que tenía registrada en esta materia, esas 2 personas extras, ¿alguna se incorporó ya al grupo? Porque, digo, aquí hay 23 personas, pero una soy yo, entonces son 22. No sé si una persona se adhirió al grupo. Bueno, entonces lo dejamos pendiente. Muy bien, entonces por favor registren su asistencia. Nos vemos mañana con la clase de Historia de Norteamérica. Pasen buena tarde, muchachos. Igualmente, maestro, gracias. Que lo vea bien, gracias. Igualmente, maestro.